Imaginen a una niña de solo 4 años entrando a una lujosa suite de hotel en Nueva York y encontrando el cuerpo sin vida de su propia madre, vestida con su mejor traje de noche. Esa niña se convertiría con el paso de los años en la mujer más rica del mundo y también en una de las más solas. Su nombre era Barbara Hutton y su historia demuestra que ni todo el oro del mundo puede comprar la paz del alma. Hola a todos y bienvenidos a este relato. Antes de continuar, les pedimos que escriban en los comentarios una palabra que para ustedes represente lo opuesto a la riqueza material, algo como amor, paz o familia. Ahora sí, comencemos esta historia que parece sacada de un cuento de hadas roto. Barbara Woolworth Hutton nació el 14 de noviembre de 1912 en Nueva York, hija del corredor de bolsa Franklin Laws Hutton y de Edna Woolworth. Su madre era una de las 3 herederas de la fortuna de Frank Winfield Woolworth, un hombre que se había levantado desde la nada, hijo de un simple agricultor, hasta construir un imperio de tiendas que vendían de todo a 5 y 10 centavos. Aquellas tiendas, los llamados Five and Dime, multiplicaron su fortuna hasta convertirlo en uno de los hombres más ricos de su época, capaz de erigir en 1913 el edificio más alto del mundo en pleno corazón de Nueva York, el célebre edificio Woolworth. Pero detrás de aquella fachada de éxito y opulencia se escondía una familia marcada por la ambición y el vacío emocional. Franklin Hutton, el padre de Barbara, era un hombre frío, más interesado en su carrera en Wall Street que en la crianza de su hija. Edna, por su parte, cargaba con el peso de pertenecer a una de las familias más ricas del país, sin encontrar en ello ninguna felicidad verdadera. En 1917, cuando Bárbara tenía apenas 5 años, la prensa sensacionalista publicó unas fotografías que mostrarían el rostro más oscuro de su padre, imágenes que lo mostraban junto a su amante. Edna, incapaz de soportar la humillación pública, tomó la trágica decisión de acabar con su propia vida, ingiriendo un frasco de estricnina en la suite del Hotel Plaza donde vivían. Fue la propia Bárbara quien halló el cuerpo de su madre, vestida con elegancia hasta el último instante, como si incluso en la muerte quisiera mantener las apariencias de una clase social que exigía perfección constante. Aquel día trágico marcó el nacimiento de un apodo que perseguiría a Bárbara durante toda su existencia. La prensa comenzó a llamarla la pobre niña rica, un mote que ella siempre detestó profundamente, pero que resultó ser una premonición cruelmente exacta de lo que sería su vida entera. Huérfana de madre y con un padre que jamás mostró verdadero afecto hacia ella, la pequeña Bárbara fue enviada a vivir con sus abuelos maternos, en una propiedad llamada Winfield Hall, ubicada en Glen Cove, dentro del condado de Nassau, en Nueva York. Aquella mansión, más conocida como la mansión Woolworth, distaba mucho de ser un hogar adecuado para una niña pequeña. Contaba con casi 3.000 metros cuadrados construidos y 56 habitaciones, además de docenas de sirvientes y una legión de 70 jardineros dedicados exclusivamente al cuidado de los extensos jardines. Sin embargo, entre tanto lujo y tanta gente trabajando en la propiedad, Bárbara vagaba sola, rodeada de una abuela que comenzaba a padecer senilidad y un abuelo devastado por la reciente pérdida de su hija. El destino, sin embargo, no había terminado de golpear a esta pequeña heredera. En 1919 falleció su abuelo y apenas 5 años después, en 1924, también murió su abuela, dejando a Bárbara convertida en multimillonaria a la temprana edad de 12 años, con una herencia que superaba los $25 millones de la época. Comenzaba así un largo peregrinaje entre distintas mansiones y familiares, donde nadie parecía querer hacerse verdaderamente responsable de aquella niña cargada de riquezas, pero vacía de cariño. Con 12 años y una fortuna que superaba los $25 millones, Bárbara Hutton pasó de ser una niña anónima a convertirse en el centro de todas las miradas de la alta sociedad neoyorquina.
Sus tutores legales, hermanos de su padre y otros parientes cercanos, se turnaron para custodiar tanto su educación como su patrimonio, aunque ninguno logró llenar el vacío afectivo que la acompañaba desde la muerte de su madre. La adolescencia de Bárbara transcurrió entre internados exclusivos en Europa y temporadas en mansiones repartidas por distintos continentes. Aprendió idiomas, modales y protocolo, todo aquello que se esperaba de una joven destinada a codearse con la aristocracia mundial. Sin embargo, quienes la conocieron en aquella época coincidían en un detalle inquietante. La joven heredera parecía siempre distante, como si observara el mundo desde una distancia imposible de acortar. En 1930, Bárbara fue presentada oficialmente en sociedad, con una fiesta que quedó grabada en la memoria colectiva de la época. El evento costó una cifra descomunal para aquellos años de Gran Depresión, mientras millones de estadounidenses hacían fila para recibir un plato de sopa. Aquel contraste no pasó desapercibido para la prensa, que comenzó a construir la imagen de una joven caprichosa y desconectada de la realidad que vivía el resto del país. Pero detrás de los titulares había una verdad más compleja. Bárbara buscaba desesperadamente algo que el dinero jamás podría comprarle, un lugar al que pertenecer y alguien que la quisiera sin fijarse en su cuenta bancaria. Fue en ese estado de búsqueda constante que en 1933, con solo 21 años, conoció al hombre que se convertiría en su primer marido, un supuesto príncipe georgiano llamado Alexis Mdivani. Mdivani se presentaba ante la sociedad como descendiente de una noble familia caucásica, aunque en realidad pertenecía a un linaje mucho más modesto que había aprendido a vivir del encanto y la seducción de herederas adineradas. Bárbara, cegada por la idea romántica de convertirse en princesa, se casó con él sin sospechar que acababa de dar el primer paso en un patrón que se repetiría de manera dolorosa durante el resto de su vida. La boda entre Bárbara y el príncipe Mdivani se celebró con un fasto digno de la realeza europea, aunque desde el primer momento las grietas comenzaron a aparecer bajo la superficie brillante de aquella unión. Ella misma confesaría años después que pensaba que el matrimonio le traería más libertad, pero la realidad resultó ser completamente distinta. La convivencia con Mdivani reveló pronto a un hombre interesado principalmente en el estilo de vida que la fortuna de su esposa podía ofrecerle. Los constantes viajes, las fiestas interminables y los regalos extravagantes no lograron ocultar la soledad emocional que Bárbara seguía cargando desde su infancia. Ella misma lo resumió con una frase que revelaba toda su desesperanza. Admitió que estaba siempre tan sola, que necesitaba un compañero, aunque el matrimonio no le trajo la compañía que anhelaba. Entre separaciones y reconciliaciones, la relación se deterioró de manera irremediable, hasta que en 1935 llegó la ruptura definitiva. Como haría en la mayoría de sus futuros divorcios, Bárbara despidió a su marido con una generosa indemnización económica, un gesto que se convertiría en su sello personal a la hora de cerrar cada capítulo matrimonial fallido. Tras aquella primera decepción amorosa, declaró con firmeza que jamás volvería a casarse, una promesa que el destino se encargaría de desmentir en muy poco tiempo. El fracaso de su primer matrimonio no apagó la esperanza de Bárbara Hutton de encontrar la felicidad en el amor, y muy pronto la vida volvió a colocar en su camino a otro aristócrata europeo. En 1935 contrajo matrimonio con el conde danés Kurt Haugwitz Reventlow, un hombre de carácter dominante que pronto impuso su voluntad sobre casi todos los aspectos de la vida de su esposa. De esta unión nació, en 1936, el único hijo que Bárbara tendría en toda su vida, un niño al que llamaron Lance Reventlow. La llegada de aquel bebé despertó en ella una ilusión distinta a todas las anteriores, la posibilidad de construir finalmente una familia propia, algo que jamás había conocido desde la muerte de su madre.
Sin embargo, ni siquiera la maternidad logró sanar las heridas profundas que cargaba desde la infancia, y la relación con Reventlow se volvió cada vez más tensa y asfixiante. El divorcio llegó en 1941, pero esta vez la separación trajo consigo una batalla legal amarga por la custodia de Lance, el pequeño que se convertiría en el centro emocional de la vida de Bárbara durante las décadas siguientes. Aunque logró conservar la custodia, la relación entre madre e hijo estaría marcada por largas ausencias, internados y una distancia física que jamás terminó de compensar con regalos ni con dinero. Mientras Europa se hundía en la Segunda Guerra Mundial, Bárbara Hutton regresó a Estados Unidos buscando reconstruir su vida lejos del escándalo y la tragedia. Fue en ese periodo cuando conoció a un actor que ya comenzaba a brillar en Hollywood, un hombre de origen inglés llamado Cary Grant, cuya elegancia natural y sentido del humor resultaban completamente opuestos a la frialdad de los aristócratas con los que se había casado anteriormente. En 1942, Bárbara y Cary Grant contrajeron matrimonio en una ceremonia mucho más discreta que sus bodas anteriores. La prensa, siempre atenta a cada movimiento de la heredera, bautizó rápidamente a la pareja con el apodo de Cash and Cary, un juego de palabras que mezclaba el dinero de ella con el apellido de él, insinuando que aquella unión no era más que un intercambio de fortuna por fama. Aquel apodo cruel terminó por perseguir a Cary Grant durante años, ya que insinuaba que se había casado únicamente por interés económico, algo que él siempre negó con vehemencia. De hecho, fue precisamente Grant quien intentó proteger a Bárbara de los rumores, insistiendo en firmar un acuerdo prenupcial que renunciaba a cualquier parte de su fortuna, un gesto poco común entre los hombres que rodeaban a la heredera. Pese a las buenas intenciones iniciales, el matrimonio entre Bárbara y Cary Grant tampoco logró sobrevivir al paso del tiempo. Las diferencias de carácter, sumadas a la fama creciente del actor y a los conflictos internos que Bárbara jamás había resuelto, provocaron un distanciamiento progresivo entre ambos. En 1945, apenas 3 años después de la boda, la pareja decidió separarse de manera definitiva. A diferencia de sus anteriores rupturas, este divorcio se llevó a cabo con relativa cordialidad, y ambos mantuvieron cierto respeto mutuo en los años posteriores. Sin embargo, para Bárbara, aquella separación representó una nueva confirmación de un patrón que parecía repetirse sin descanso. Cada intento de construir un hogar terminaba desmoronándose entre titulares de prensa y acuerdos legales. Fue en esos años cuando su vida comenzó a entrelazarse cada vez más con la de otra heredera de fortuna comparable, la famosa Doris Duke, conocida como la heredera del tabaco. Ambas mujeres, jóvenes, ricas y solitarias, mantuvieron durante años una rivalidad mediática constante, comparadas incesantemente por la prensa en cuanto a lujos, amantes y desgracias personales, como si sus vidas fueran un espejo cruel la una de la otra. Con el paso de los años, Bárbara Hutton decidió alejarse de la atención constante de la prensa estadounidense y buscó refugio en un lugar que terminaría convirtiéndose en su verdadero santuario, la ciudad de Tánger, en el norte de Marruecos. Allí adquirió una espectacular residencia conocida como Sidi Hosni, una antigua casa árabe que transformó en un palacio de leyenda con jardines colgantes, fuentes de mármol y salones decorados con tesoros traídos de todo el mundo. En aquella ciudad cosmopolita, donde convivían aristócratas exiliados, artistas bohemios y espías internacionales, Bárbara encontró por fin un espacio donde podía reinventarse constantemente. Organizaba fiestas legendarias que duraban noches enteras, con invitados llegados desde Europa y América, y pronto se ganó el título extraoficial de Reina de Tánger, un lugar donde su fortuna le permitía crear el mundo de fantasía que siempre había anhelado. Sin embargo, ni siquiera aquel paraíso mediterráneo logró apaciguar la inquietud interior que la acompañaba desde niña. Los matrimonios continuaron sucediéndose con una rapidez que asombraba a la opinión pública, cada uno con la promesa inicial de ser distinto,
y cada uno terminando en la misma decepción silenciosa que ya conocía demasiado bien. En 1946, Bárbara contrajo su cuarto matrimonio con el barón austríaco Igor Trubetskoy, otro aristócrata europeo con un título nobiliario que parecía compensar, al menos en apariencia, la ausencia de estabilidad emocional en la vida de la heredera. Aquella unión, sin embargo, tampoco resistió el paso del tiempo, y en 1951 llegó otro divorcio más a la ya extensa lista. Cada nueva separación reforzaba en la mente pública la imagen de una mujer incapaz de sostener el amor, aunque quienes la conocían de cerca describían una realidad más dolorosa, la de alguien atrapada en un ciclo que no sabía cómo romper. Bárbara buscaba en cada nuevo esposo aquello que jamás había recibido de niña: seguridad, atención constante y un cariño incondicional, pero terminaba encontrando hombres interesados principalmente en el brillo de su apellido y el peso de su cuenta bancaria. Poco después de aquel cuarto divorcio, en 1953, se casó por quinta vez, esta vez con el príncipe Igor Trubetskoy, dando paso a una nueva unión con Porfirio Rubirosa, un diplomático dominicano famoso por su vida de excesos y sus numerosas conquistas amorosas entre la alta sociedad internacional. Aquel matrimonio duró apenas unos meses antes de terminar en un nuevo y costoso divorcio. Mientras los matrimonios de Bárbara se sucedían uno tras otro sin encontrar la felicidad prometida, su hijo Lance Reventlow crecía lejos de ella, forjando su propio camino en el mundo del automovilismo deportivo. El joven, que había heredado la fortuna y el atractivo físico de su madre, desarrolló una verdadera pasión por las carreras de autos, llegando a fundar su propio equipo de competición y a codearse con los grandes nombres de aquel deporte en los años 60. Para Bárbara, Lance representaba el único vínculo verdaderamente puro en su vida, la prueba de que había logrado crear algo genuino en medio de tanto artificio social. Aunque la distancia física y emocional entre ambos nunca se resolvió completamente, los pocos momentos que compartían estaban cargados de una ternura que ella rara vez mostraba en público. Sin embargo, el destino, que ya había golpeado con crueldad a esta familia en generaciones anteriores, preparaba uno de los capítulos más devastadores de toda la historia de Bárbara Hutton, una tragedia que terminaría de quebrar definitivamente el espíritu de la que alguna vez fue la mujer más rica del mundo. En 1972, mientras se encontraba de viaje en Aspen, Colorado, escribiendo el guión de una película documental, Lance Reventlow subió a bordo de una avioneta privada junto a otras 5 personas. Poco después del despegue, el pequeño avión se estrelló contra una montaña cercana, provocando la muerte instantánea de todos sus ocupantes, incluyendo al hijo de Bárbara, que apenas tenía 36 años. La noticia llegó a Tánger como un golpe devastador que ninguna fortuna del mundo podía amortiguar. Bárbara, que ya había perdido a su madre siendo apenas una niña, ahora perdía también a su único hijo, la persona que representaba la única conexión emocional verdaderamente estable en toda su existencia. A partir de aquel momento, quienes la conocían coincidían en que algo se rompió definitivamente dentro de ella, un dolor que ninguna cantidad de dinero, joyas ni palacios lograría jamás reparar. La pérdida de Lance marcó el inicio de un declive silencioso pero constante en la vida de Bárbara Hutton. Las fiestas legendarias de Sidney Hosney comenzaron a espaciarse, los viajes se volvieron menos frecuentes y la mujer que alguna vez había sido el centro de la atención mundial empezó a retirarse progresivamente hacia un aislamiento cada vez más profundo. En los años posteriores a la muerte de su hijo, Bárbara buscó refugio en sustancias que, lejos de aliviar su dolor, terminaron por profundizar su deterioro físico y emocional. El consumo excesivo de alcohol y de medicamentos se convirtió en una constante en su rutina diaria, un intento desesperado por acallar los fantasmas que la acompañaban desde la infancia y que ahora se veían agravados por la pérdida más dolorosa de toda su vida.
Su séptimo y último matrimonio, celebrado con el príncipe vietnamita Binh Dan Nguyen, tampoco logró traerle la paz que tanto había buscado durante décadas. Para entonces, la fortuna que alguna vez pareció inagotable comenzaba a mostrar signos de agotamiento, consumida por décadas de gastos extravagantes, indemnizaciones matrimoniales millonarias y una gestión financiera que jamás priorizó la sostenibilidad a largo plazo. Quienes la visitaban en aquellos años describían a una mujer completamente distinta de la joven glamurosa que había deslumbrado a la alta sociedad décadas atrás. Su salud se deterioraba progresivamente, afectada por problemas óseos y digestivos que la mantenían postrada durante largos periodos, mientras su círculo social se reducía cada vez más a un puñado de sirvientes y antiguos conocidos. Hacia finales de la década de 1970, Barbara Hutton se trasladó definitivamente a Los Ángeles, instalándose en una modesta suite del Hotel Beverly Wilshire, un contraste absoluto con los palacios y mansiones que habían definido gran parte de su existencia. Allí, prácticamente confinada a una silla de ruedas por su delicado estado de salud, pasaba los días rodeada apenas de un par de asistentes personales. La otrora reina de Tánger, capaz de organizar fiestas que duraban semanas enteras, se había convertido en una figura solitaria y frágil, casi olvidada por el mundo, que alguna vez la había idolatrado. Su peso corporal descendió dramáticamente debido a problemas de salud relacionados con la desnutrición y el abuso prolongado de sustancias, dejando su cuerpo reducido a una fracción de lo que había sido en su juventud. Los administradores de su patrimonio, encargados de gestionar lo que quedaba de la inmensa fortuna Woolworth, constataban con preocupación creciente cómo las cuentas bancarias se vaciaban a un ritmo alarmante, consecuencia de décadas de decisiones financieras impulsivas y de un estilo de vida que jamás contempló la posibilidad de un futuro con recursos limitados. El 1 de mayo de 1979, Barbara Woolworth Hutton falleció en aquella modesta habitación de hotel en Los Ángeles, a los 66 años de edad. La mujer que en su infancia había heredado una fortuna equivalente a decenas de millones de dólares, murió con apenas $3,600 en su cuenta bancaria personal, una cifra que resultaba casi incomprensible para quien alguna vez fue considerada la mujer más rica del mundo. La noticia de su muerte recorrió los medios internacionales con la misma fascinación morbosa que había acompañado cada etapa de su vida. Los titulares recordaban una vez más aquel apodo que la había perseguido desde niña, la pobre niña rica, confirmando de manera trágica y definitiva que aquel mote resultó ser una premonición cruelmente exacta de todo lo que estaba por venir. Su funeral reunió un número reducido de asistentes, muy alejado de la multitud que solía acompañarla en sus fiestas de juventud. Un detalle que muchos periodistas de la época señalaron como el reflejo más triste de una vida marcada por relaciones superficiales y vínculos que jamás lograron consolidarse en verdadera compañía. La historia de Barbara Hutton fue posteriormente recordada e inmortalizada en distintas producciones cinematográficas y televisivas, entre las que destaca la miniserie titulada precisamente Poor Little Rich Girl, en referencia directa a la canción que el compositor Noel Coward había escrito inspirándose en ella décadas atrás. Aquella obra musical, escrita mucho antes de que Bárbara alcanzara la mayoría de edad, terminó convirtiéndose en una especie de profecía cultural sobre el destino que le esperaba. El legado de Barbara Hutton trascendió mucho más allá de sus 7 matrimonios fallidos y de su trágico final en soledad. Su vida se transformó en un símbolo cultural, utilizado repetidamente como ejemplo de que la riqueza material, por más inmensa que sea, jamás puede sustituir el amor genuino, la estabilidad emocional ni la conexión humana verdadera. Historiadores y biógrafos que estudiaron su caso coinciden en señalar que Bárbara fue, ante todo, una víctima de las circunstancias que rodearon su nacimiento privilegiado. Una niña que jamás recibió las herramientas emocionales necesarias
para procesar el trauma de perder a su madre a tan temprana edad, y que pasó el resto de su existencia intentando llenar aquel vacío con soluciones que nunca resultaron efectivas. El imperio Woolworth, que había servido de base para la inmensa fortuna heredada por Bárbara, continuó existiendo comercialmente durante décadas después de su muerte, aunque cada vez más alejado de las circunstancias personales de la familia que le dio origen. Las tiendas que alguna vez revolucionaron el comercio minorista estadounidense terminarían transformándose y adaptándose a los nuevos tiempos, sobreviviendo mucho más tiempo que la propia estabilidad emocional de la heredera que llevó su nombre. La casa de Sidi Hosni en Tánger, escenario de tantas fiestas legendarias durante los años dorados de Bárbara, cambió de propietarios en múltiples ocasiones tras su muerte, conservando todavía hoy cierto aire de misterio y nostalgia entre quienes conocen la historia de la mujer que la convirtió en un símbolo de opulencia mediterránea. Cada uno de sus 7 esposos, por su parte, siguió caminos completamente distintos tras separarse de ella, algunos manteniendo cierto contacto cordial con Bárbara a lo largo de los años, y otros desapareciendo por completo de su vida en cuanto se finalizaban los acuerdos económicos correspondientes a cada divorcio. Con el tiempo, la figura de Bárbara Hutton comenzó a ser reevaluada por historiadores y biógrafos con una mirada más comprensiva, alejada del sensacionalismo que caracterizó la cobertura mediática durante su vida. Muchos comenzaron a señalar que más allá de los excesos y los escándalos, existía una mujer profundamente traumatizada que jamás recibió el apoyo psicológico adecuado para procesar las múltiples pérdidas que marcaron su existencia desde la infancia. Investigadores que estudiaron documentos personales y cartas privadas de Bárbara descubrieron una faceta mucho más vulnerable y reflexiva que la imagen pública de excentricidad y derroche que la prensa había construido durante décadas. En aquellas cartas, ella misma expresaba en numerosas ocasiones su anhelo constante de encontrar estabilidad y su frustración recurrente ante la imposibilidad de lograrlo. Esta reevaluación histórica permitió comprender mejor las complejas dinámicas familiares que rodearon a las grandes fortunas estadounidenses de principios del siglo XX, donde la riqueza extrema convivía frecuentemente con profundos vacíos emocionales, ausencia de figuras parentales presentes y una presión social constante que pocos lograban sobrellevar sin consecuencias psicológicas graves. La rivalidad mediática entre Bárbara Hutton y Doris Duke, aquella otra heredera con quien tantas veces fue comparada, terminó revelando con el paso de los años sorprendentes similitudes en los destinos de ambas mujeres. Doris Duke también experimentó múltiples matrimonios fallidos, pérdidas familiares devastadoras y un aislamiento progresivo en sus últimos años, confirmando que el patrón vivido por Bárbara no era un caso aislado, sino un fenómeno recurrente entre las grandes herederas de aquella generación. Ambas mujeres compartieron sin saberlo del todo la misma paradoja fundamental que definió sus existencias. Poseían recursos ilimitados para satisfacer cualquier capricho material, pero carecían por completo de las herramientas emocionales necesarias para construir relaciones genuinas y duraderas. Sus historias se convirtieron, con el tiempo, en advertencias culturales sobre los peligros ocultos de la riqueza extrema heredada sin la guía emocional adecuada. Diversos documentales y libros posteriores utilizaron el contraste entre ambas herederas para explorar temas más amplios relacionados con la salud mental, la crianza privilegiada y las expectativas sociales impuestas sobre las mujeres pertenecientes a las clases más adineradas de la sociedad estadounidense durante el siglo XX. Al analizar en retrospectiva toda la vida de Bárbara Hutton, resulta evidente que su historia trasciende el simple morbo mediático que acompañó cada uno de sus escándalos. Se trata en realidad de un estudio profundo sobre cómo el trauma infantil no resuelto puede proyectar sus consecuencias a lo largo de toda una existencia, independientemente de los recursos económicos disponibles para intentar mitigarlo. Cada uno de sus 7 matrimonios representó, en cierto sentido, un nuevo intento desesperado por recrear la seguridad familiar que perdió
cuando apenas tenía 4 años de edad, al encontrar el cuerpo de su madre. Ninguno de aquellos hombres logró comprender verdaderamente la magnitud del vacío que Bárbara arrastraba consigo, y muchos, lamentablemente, se aprovecharon de su vulnerabilidad emocional para beneficiarse económicamente de su generosidad desmedida. La paradoja central de su vida sigue resonando hasta el día de hoy, como una advertencia poderosa, demostrando que ninguna cantidad de palacios, joyas o títulos nobiliarios puede sustituir el amor incondicional que todo ser humano necesita desde su primera infancia para desarrollarse emocionalmente de manera saludable. El nombre de Bárbara Hutton continúa apareciendo con frecuencia en documentales, artículos y producciones audiovisuales dedicadas a explorar las vidas de las grandes fortunas del siglo XX, sirviendo siempre como ejemplo paradigmático de aquella frase popular que asegura que el dinero no puede comprar la felicidad. Su historia particular resulta especialmente poderosa precisamente porque contradice directamente la promesa implícita que la sociedad suele asociar con la riqueza extrema. Las nuevas generaciones que descubren su biografía a través de plataformas digitales suelen sorprenderse ante el contraste brutal entre los inicios privilegiados de su vida y el final solitario que experimentó en aquella modesta habitación de hotel en Los Ángeles. Aquella disonancia entre expectativa social y realidad personal continúa generando reflexiones profundas sobre los verdaderos pilares que sostienen una existencia plena y satisfactoria. El legado más duradero de Bárbara Hutton, más allá de sus escándalos matrimoniales y sus excesos económicos, reside precisamente en esta lección universal que su historia transmite generación tras generación, recordándonos constantemente que la verdadera riqueza jamás se mide exclusivamente en términos monetarios. Hoy, décadas después de su muerte, Bárbara Woolworth Hutton permanece en la memoria colectiva no simplemente como una heredera extravagante, sino como el rostro humano de una advertencia atemporal sobre los límites reales del dinero. Su vida, marcada desde la infancia por la pérdida, la soledad y una búsqueda incansable de afecto genuino, terminó confirmando trágicamente el apodo cruel que la prensa le impuso, siendo apenas una niña. La pobre niña rica que lo tuvo todo material y perdió absolutamente todo lo demás, nos deja en definitiva una reflexión imprescindible sobre las prioridades que verdaderamente construyen una vida con sentido. Ni las mansiones, ni las joyas legendarias, ni los 7 matrimonios con príncipes y estrellas de Hollywood lograron jamás brindarle aquella paz interior que buscó desesperadamente desde el día en que encontró el cuerpo de su madre. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la fascinante y trágica vida de Bárbara Hutton. Esperamos leer en los comentarios aquella palabra que representa para cada uno de ustedes lo verdaderamente valioso en la vida, y nos vemos pronto en una nueva historia real.